Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la clase 6 del módulo 3, donde vamos a continuar explicando los inversores. Ya vimos el inversor monofásico que está atrás mío, que se puede usar también en la casa de forma domiciliaria y que pueden entonces usarse 8 paneles aproximadamente con ese inversor. Pero acá tengo el siguiente inversor. Este es un microinversor de corriente. Hace el mismo trabajo que el otro inversor, transforma la corriente continua en corriente alterna, pero este es por panel. En este caso, este es un inversor M-Phase M215, entonces solamente tiene una potencia nominal de 215 watts, es decir, potencia de salida hacia nuestra red de la casa, y la potencia de entrada que se pone acá van a ser entonces la potencia del panel fotovoltaico, que en este caso puede ser también la potencia de 250 watts. Usted me dirá, pero eso es más de lo que está produciendo el inversor. Sí, es cierto, pero en las condiciones ambientales normales difícilmente le va a producir el watts peak que habíamos hablado recién. Por lo tanto, no va a ocurrir ningún problema si uno sobredimensiona un poquito los paneles respecto a la potencia del inversor. ¿Cuál es la ventaja? La pregunta, o la otra pregunta, ¿qué inversor elijo? ¿Cómo sé cuál de los inversores es el mejor o el que necesito? Va a depender de lo que usted requiera en términos de energía. ¿Cómo entonces yo puedo saber eso? Midiendo primero lo que consumo y cuánto me quiero ahorrar o cuánto quiero inyectar. Sabiendo eso voy a saber la potencia total de la planta. Con la potencia peak de la planta me devuelvo entonces sé la cantidad de paneles. Y sabiendo la cantidad de paneles, entonces sé qué inversor es el que yo necesito. Por ejemplo, si yo necesitaba 10 paneles fotovoltaicos de acuerdo a la potencia, supongamos que son 10 paneles de 250 watts, estamos hablando de 2500 watts, una planta de 2,5 kilos, kilowatts peak, no me conviene este, porque tengo más potencia, me conviene un solo inversor que es más grande, ¿no? Ahora hay que considerar también el costo, la inversión. Esto tiene que ver todo con respecto al dimensionamiento que yo haga de la planta y también a triangular 3 cosas. Lo vamos a explicar más adelante, pero 3 cosas son importantes. Para saber la conveniencia de un proyecto fotovoltaico, yo tengo que evaluar la inversión. Segundo, tengo que evaluar la radiación o la cantidad de energía o la irradiación, que es la cantidad de energía por metro cuadrado que está donde yo necesito. Y el tercero es la tarifa eléctrica, por cuál se va a valorizar esa energía que yo voy a inyectar o que yo voy a autoconsumir. Estas 3 variables son las que me ayudan a mí a tomar la decisión si me conviene o no me conviene la energía solar, no solamente la inversión. Así que hay que tener claro eso. Y bueno, tenemos entonces el inversor que está acá atrás, cuesta aproximadamente, tiene un valor por sobre $1,5 millones de pesos. El que tengo aquí es un microinversor que va por panel, se conecta solamente un panel a este inversor. Este está aproximadamente entre 250.000 pesos o 300.000 pesos, ¿ya? Otro tips. ¿Por qué es más ventajoso este inversor en cierta forma que el que está atrás para los temas domiciliarios? Por varias razones. Una es por el tema de seguridad. Por ejemplo, en el lado de corriente continua, que estamos hablando aquí, el lado de los paneles, cuando yo tengo una serie de paneles conectados en serie, tengo un voltaje muy grande. Estamos hablando de 600 volts. Pueden incluso hasta llegar a 700 volts. ¿Y qué pasa si ocurre un cortocircuito en corriente continua? Se forma un arco eléctrico. Y ese arco eléctrico es extremadamente peligroso, ya porque nos puede electrocutar y se puede ver también, a veces se han hecho pruebas en laboratorios que se puede llegar a calentar un alambre solamente por el arco eléctrico como a sobre 1000 grados Celsius. Por lo tanto, es bastante peligroso en ese sentido. Si uno instala o no sabe instalar o no es un profesional que tiene que ver con esto, es muy muy peligroso que se pongan a instalar paneles en corriente continua con inversores más grandes. Eso no quiere decir que también existan protecciones para ese caso, ¿ya? Pero una de las ventajas es que esto disminuye el riesgo. ¿Por qué? Porque como yo instalo solamente un panel en este microinversor,
solamente va a haber una caída de voltaje de un solo panel, no se va a sumar todo. Por lo tanto, máximo puede ser que llegue a 50 volts o menos, no los 600 que teníamos antes, y por lo tanto es mucho menos peligroso. Segunda importancia también, que tiene que ver más con la generación, lo voy a dejar acá abajo, es que cuando yo tengo una fila de paneles conectados en serie, supongamos que tengo 10 paneles al sol conectados en serie. ¿Qué pasa si yo tapo un panel? El efecto sombra que se llama. Si yo tapo un solo panel, usted mira, bueno, se disminuye ese panel y los otros 9 siguen puestos en el sol, por lo tanto se produce lo mismo. Falso, no se produce lo mismo. Todos los paneles siguen al panel que está en sombra. Por lo tanto, si yo tengo 10 paneles y uno de ellos está en la sombra, los otros 9 me producen exactamente lo que me está produciendo el que está en la sombra. Eso se llama efecto sombra, y eso ocurre porque están en serie. Y la producción de energía se mide a la producción del panel menos eficiente. Por lo tanto, se toma ese panel. Para solucionar eso, si es que en algún momento pasa algo y que algún panel se dañe y todo, y que no me afecte todos los strings, también me sirve el microinversor. Como el microinversor da a cada panel tiene un microinversor. En este caso, si el efecto sombra cae en un solo panel, no pasa nada, no afecta solamente ese panel, y los otros 9 paneles que tienen microinversores siguen inyectando su energía. Esa es otra ventaja que tiene usar microinversores versus este otro tipo de instalaciones. Tenemos que siempre ver que una puede ser más ventajosa que la otra dependiendo de las 3 variables que tenga. No necesariamente también quiere decir que estrictamente necesito estos inversores en la casa. No, pero estamos viendo las distintas formas de conveniencia. Y esa sería la importancia y lo interesante que tienen los microinversores, y que también es el tema presupuestario. Cuesta mucho menos y puedo empezar de forma modular, es decir, con un panel y un microinversor. ¿Ya? Vamos a explicar en la siguiente clase. Tenemos paneles e inversores, microinversores, pero en la siguiente clase vamos a hablar entonces de las protecciones eléctricas y qué es lo que falta aún todavía por saber en términos de equipos fotovoltaicos. Vayamos a la siguiente clase.